Bueno, tercer video sobre Hobbes, tercero y último. Estamos ya a martes 14 de marzo de 2023, 29 minutos pasada la medianoche. Aristóteles habla del hombre como animal político, ya lo dijimos en el video anterior. Animal político, político viene de polis, polis es la ciudad. En la polis hay ciudadanos, pues para Aristóteles el hombre es un ciudadano entre ciudadanos que viven en la polis y que le gusta vivir rodeado de sus iguales. Entonces, el hombre, animal político para Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles, por su naturaleza, el hombre está hecho para vivir con los demás, en una sociedad políticamente estructurada. Bueno, yo también pienso que el hombre está hecho para vivir con los demás, ¿no? Bueno, ya dijimos que Hobbes es totalmente anti-aristotélico y detesta a Aristóteles y se opone a Aristóteles. Para Hobbes, a diferencia de Aristóteles, no voy a decir al contrario, sino a diferencia de Aristóteles, cada hombre es profundamente distinto a los demás hombres. Y en consecuencia está separado de ellos. Claro que somos distintos, ahí también hay parte de razón. Pero para mí, Aristóteles no está negando esa diferencia entre los hombres. Para Hobbes sí. Por lo tanto, para Hobbes, ningún hombre se halla en absoluto ligado a los demás por un consenso espontáneo, como sí ocurre en el reino animal, de los demás animales. Bueno, hay que agregar que Aristóteles consideraba al hombre un animal político y a los demás animales también. También lo decía de los demás animales. Entonces, para Hobbes, repito, ningún hombre se halla en absoluto ligado a los demás por un consenso espontáneo, como sí se da en los animales. En primer lugar, para Hobbes, entre los hombres hay motivos de disputa, envidias, odios, sediciones, etc., que no existen entre los animales. En segundo lugar, el bien de los animales que viven en sociedad, no difiere del bien común. El bien de los otros animales, no el de los hombres. No difiere del bien común, el bien común del que hablaba Aristóteles. Mientras que en el hombre el bien privado se distingue del bien público. Bueno, eso es cierto, ¿no? En tercer lugar, sigue Hobbes, los animales no encuentran defectos en sus sociedades, mientras que el ser humano sí cae en la cuenta de ellos, de los defectos, y quiere introducir continuas novedades, ¿no?, que constituyen causas de discordias y de guerras. Bueno, ahora estamos viendo en el Congreso de los Diputados aquí en España lo de la ley del sí es sí y la peleadera, es decir, disputas, discordias. Esperemos que no haya una guerra por eso. En cuarto lugar, los animales no poseen el don de la palabra, para Hobbes, que con frecuencia en el hombre es un clarín de guerra y de sedición. Es cierto que las palabras y lo que decimos, los hombres a veces pueden causar guerra y todo tipo de calamidades, asesinatos, etc. Y en quinto lugar, dice Hobbes, los animales no se acusan entre sí, cosa que se hace en los hombres. Y en sexto lugar, en los animales existe un consenso natural, mientras que entre los hombres no es así. El Estado, en mayúsculas, por lo tanto, no es una entidad natural, sino artificial. ¿Por qué y cómo nace el Estado?
para Hobbes? Bueno, repitamos lo que ya dijimos. Para Hobbes, naturalmente los hombres se hallan en una condición de guerra de todos contra todos. Cada uno tiende a apropiarse de todo lo que le sirve para su propia supervivencia y conservación, y más. Como todos tienen derecho sobre todo, en un estado natural, y la naturaleza no ha colocado ningún límite, me estoy repitiendo, en un estado natural o, dicho de otra forma, la naturaleza no ha colocado ningún límite, siempre surge el inevitable predominio de unos sobre otros. El que tenga más fuerza va a coger más cosas para sí. Y aquí es cuando Hobbes menciona una frase que no es originaria de Hobbes, sino de Plauto, y la menciona en latín como es originaria. Aquí es donde Hobbes menciona la expresión homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. La frase de Plauto. En estas circunstancias, el hombre se arriesga a perder el bien primario, en las circunstancias de la guerra de todos contra todos. La vida, al hallarse expuesto en todo momento al peligro de una muerte violenta. Tampoco puede dedicarse a ninguna actividad industrial o comercial, ya que sus frutos resultarán siempre inseguros, te los puede quitar cualquiera. No puede cultivar las artes ni dedicarse a ninguna actividad placentera, porque en medio de una guerra esto es bastante difícil, ¿no? Tienes que estar cuidando tu propia vida todo el tiempo. El hombre hobbesiano, permanece solitario, con su miedo a perder de manera violenta su vida en cualquier momento. El hombre puede superar, dice Hobbes, tal situación apoyándose en dos elementos básicos. Y ya lo dijimos antes, los instintos, el deseo de evitar la guerra continua para salvar la vida y la necesidad de procurarse lo necesario para la subsistencia. Es decir, si hay guerra no podemos salvar la vida, o posiblemente no, o hay una probabilidad grande de que no podamos salvarla, y no podemos procurarnos lo necesario para la subsistencia, por lo tanto hay que evitar la guerra. Y el segundo elemento, que ya lo habíamos dicho, era la razón, entendida como instrumento apto para realizar aquellos deseos fundamentales. Es la forma como el hombre puede superar el estado de la guerra de todos contra todos, mediante los instintos que ya definimos que son para Hobbes, y la razón, esa razón instrumental de la que habla Hobbes, que la convierte en un instrumento apto para realizar aquellos deseos fundamentales. Nacen así las leyes de la naturaleza, que no son más que la racionalización del egoísmo, y son 19 leyes. Las 3 primeras las enunciamos en el video anterior. Ahora, estas leyes no son suficientes por sí mismas. Debe haber un poder que obligue a respetarlas. El pacto social del que ya hablábamos en el video anterior, el pacto social de Hobbes, no lo establecen los súbditos con su soberano, ya lo dijimos. El soberano es aquella persona o aquella asamblea que escogemos, los súbditos, para que nos obligue a cumplir las leyes. Este pacto social no lo establecen los súbditos con su soberano, sino los súbditos entre sí. El pacto social de Rousseau es totalmente distinto.
el soberano está fuera del pacto. Es el único depositario de las renuncias y es el único que conserva todos los derechos originarios. Es la teoría más radical porque es el único que conserva todos los derechos originarios, o sea que puede hacer lo que le dé la gana. Esto quiere decir que si no escogemos bien la asamblea o al hombre que nos va a representar, la cosa puede ser gravísima porque el soberano, nuestro representante, conserva todos los derechos originarios. Es decir, que puede hacer lo que le dé la gana. No sé si en alguna parte Hobbes establece algunas normas para la elección del soberano. No he leído el Leviatán íntegro. Bueno, entonces el soberano fuera del pacto, el único depositario de las renuncias y el único que conserva todos los derechos originarios. Es la teoría más radical del Estado absolutista, que no se deduce del derecho divino, sino del pacto social. Entonces, como esta teoría del Estado absoluto no se deduce del derecho divino, fue que acusaron a Hobbes en su época de hereje, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a elegir al soberano y no Dios? Ciertamente es una teoría muy radical acerca del Estado absolutista y de la necesidad de un Estado absolutista, ¿no? Dado que el soberano no entra en el juego de los pactos, una vez que ha recibido en sus manos todos los derechos de los ciudadanos, los detenta de manera irrevocable, ya no se los podemos quitar. Se sitúa entonces por encima de la justicia. Puede intervenir en cuestión de opiniones, juzgando, aprobando o prohibiendo determinadas ideas. Todos los poderes deben concentrarse en sus manos. La Iglesia misma debe estarle sometida. Por este motivo acusan de todo tipo de cosas a Hobbes en su época, ¿no? El Estado también intervendrá en materia de religión, dice Hobbes. Puede arbitrar en materia de interpretación de la escritura, es decir, de las Sagradas Escrituras. Esto no debe haber gustado para nada en su época, ¿no? El absolutismo, por lo tanto, de este Estado es total. El Leviatán originario, ¿no? Es, para quien lo quiere buscar, aparece en la Biblia, en el libro de Job, capítulos 40 y 41. Y está representado por un cocodrilo. Hobbes utiliza el nombre del Leviatán para designar al Estado. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo particularmente no lo sé. Para Hobbes, el Estado es el Leviatán. Lo llama Leviatán. A Hobbes se le acusó de haber escrito el Leviatán para ganarse la simpatía de Cromwell, de quien ya hablé, legitimando teóricamente la dictadura de este. Que ya dije que hay una minoría de historiadores que ven en el gobierno de Cromwell prácticamente una república, ¿no? La mayoría ve una dictadura, pero hay algunos historiadores, algunos muy importantes y relevantes, que ven en el gobierno de Cromwell lo más parecido a una república que ha tenido Inglaterra nunca jamás. Hobbes, no es para menos, fue acusado también de ateísmo.
Me quiere leer algo de Hobbes, alguna cita relevante, ¿no? Alguna cita relevante de Hobbes. Por ejemplo, citemos a Hobbes. Citemos a Hobbes para terminar. La causa final, el fin o el objetivo de los hombres, que por naturaleza aman la libertad y el dominio sobre los demás, al establecer un sometimiento sobre ellos, tal como vemos vivirlo en el Estado, es procurarse su autoconservación y una vida más dichosa. Esto es, salir de aquella miserable situación de guerra que es la consecuencia necesaria, como hemos demostrado, de las pasiones naturales de los hombres. Cuando no hay un poder visible que les ponga freno y para obligarlos, por el temor del castigo, a mantener sus pactos y a observar las leyes de naturaleza, de las que hemos tratado en los capítulos 14 y 15. Estoy citando a Hobbes. Porque las leyes de naturaleza, como la justicia, la equidad, la modestia, la piedad y, en fin, hacer a los demás aquello que quisiéramos que nos hicieran a nosotros, en sí mismas, sin el terror hacia un poder que las haga observar, son contrarias a nuestras pasiones naturales, que nos arrastran a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y cosas semejantes. Los pactos sin la espada no son más que palabras, sin fuerza alguna para dar seguridad a un hombre. Por eso, a pesar de las leyes de naturaleza que cada cual observa cuando decide observarlas, y puede hacerlo con seguridad, si no hay un poder establecido o si este poder no es lo suficientemente fuerte para darnos seguridad, todo hombre prefiere y puede lealmente confiarse a su propia fuerza y a su propio arte para defenderse contra todos los demás hombres. Y en todos los lugares donde los hombres han vivido en pequeñas familias, robar o expoliar a los otros se ha visto como un comercio. Y lejos de considerar lo contrario a la ley natural, cuanto mayor era la rapiña, tanto más grande era el honor que procuraba a quien la hacía. Y los hombres no observaban más leyes que las del honor, absteniéndose solo de la crueldad y dejando a los demás la vida y los instrumentos de labranza. Los que hacían aquellas pequeñas familias lo hacen ahora las ciudades y los reinos, que no son sino familias más grandes, que ensanchan los propios dominios para su propia seguridad bajo cualquier pretexto de peligro, temor de invasión o facilidad para los invasores. Intentan en lo posible someter y debilitar a sus vecinos con la fuerza descarada o con artes ocultas, y lo hacen justamente porque no hay otras garantías. Y estas empresas se recuerdan con honor en épocas posteriores. Bueno, hago un inciso. También es cierto que Hobbes presenció cosas que ocurrían en otras épocas que nosotros no hemos presenciado, que nosotros en Occidente no hemos presenciado. Puede que en otras partes del mundo estas cosas sigan ocurriendo. Aquí también hay una apreciación negativa acerca de lo que es el honor como algo negativo, ¿no? Leamos un poco más a Hobbes. Tampoco aliarse con pequeños grupos da aquella seguridad, porque pequeños aumentos en pequeño número por una parte o por otra no dan la ventaja de una gran fuerza que sea suficiente para garantizar la victoria. Y ello anima al invasor. La multitud suficiente para confiar en la seguridad propia
no la determina un determinado número de hombres, sino la comparación con el enemigo que tememos. Y es suficiente cuando la superioridad del enemigo no es tan visible y grande como para determinar el éxito de la guerra o para moverle a él a promoverla. Aquí casi que hay una anticipación a lo que en el siglo XX sería la Guerra Fría, ¿no? Estos son incisos míos. Sigamos con Hobbes. Y si la multitud fuera grande, pero sus acciones se orientaran de acuerdo con sus opiniones y pasiones particulares, de ella no puede esperarse defensa o protección alguna contra un enemigo común, y ni siquiera contra las injusticias recíprocas. Porque al estar distraídos por pensar en el mejor uso y mejor aplicación de sus fuerzas, no ayudan sino que obstaculizan y oponiéndose unos a otros reducen su fuerza a nada. Por lo tanto, no solo pueden ser fácilmente sometidos por unos pocos que vayan de común acuerdo, sino que incluso cuando no hay un enemigo común, hacen la guerra entre sí para defender sus intereses particulares. En efecto, si pudiésemos suponer que una gran multitud de hombres estuviera de acuerdo en observar la justicia y las demás leyes de naturaleza, sin un poder común que les pusiera freno a todos, podríamos también suponer que todo el género humano haría lo mismo. Y entonces no sería necesario que existiera un gobierno civil o un Estado, porque habría paz sin sometimiento. Pero ya hemos visto que para Hobbes es imposible que haya paz sin sometimiento, es decir, sin un Estado. Tampoco basta para la seguridad que los hombres deseen siempre a lo largo de toda su vida estar gobernados y dirigidos por la voluntad de uno solo por un tiempo limitado, como sucede en una batalla o una guerra. Pues aunque puedan estos conseguir una victoria por su esfuerzo aunado contra un enemigo externo, sucede que cuando no existe ya un enemigo común o cuando el que es considerado enemigo por unos no lo es por otros, se disgregan por la diferencia de intereses o bien de nuevo entran en guerra entre ellos. Bueno, hasta aquí las citas de Hobbes. Y bueno, es un filósofo muy interesante. Y espero que estos videos les hayan servido de algo. Y lamento mucho que se haya cortado el primer video y ahora han tenido que ser 3, ¿no? Bueno, nos seguimos viendo en el canal de filosofía o en el de historia o en alguno de los otros canales que yo tengo por allí. Buenas madrugadas, España, Europa. Buenas noches, tardes, América.